Buenas tardes a todos y a todas las que nos encontramos aquí. Es un gustazo enorme cada vez que nos encontramos porque formamos una gran comunidad de América Latina y también del mundo, porque nos encontramos con personas de Europa y eso nos da muchísimo gusto. Y para recordar un poquito, pues estamos de diferentes lugares, así que le damos la bienvenida a los de Chile, a los de México, Uruguay, gente de Estados Unidos, Paraguay, España, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Nicaragua y Francia. Qué gusto de verdad y bienvenidos a cada uno. Hoy iniciamos uno de las dos sesiones que nos va a ofrecer Pedro Pablo Achondo Moya en este webinar que ha titulado Muchos sabores, muchos colores hacia una formación híbrida e integral. Les voy a presentar a Pedro Pablo, que aquí vemos que esta fotografía ya nos está hablando de todo lo que él nos va a ir diciendo y cómo todos somos diferentes colores, pero formamos una unidad. Él estudió teología en Brasil y Francia. Ha sido misionero en diferentes lugares y ha trabajado en las cárceles y en las comunidades indígenas. Es académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y recientemente publicó Una iglesia híbrida, aproximación a las comunidades de Jesús. También es poeta y dicta talleres y cursos de teología. Actualmente trabaja sobre pensamiento ecológico y geohumanidades. Yo quisiera agregar que conozco a Pedro Pablo por encuentros de la vida a través de lo virtual y he gozado sus reflexiones. Y además de lo que he dicho de su perfil, lo percibo así, como el mar, así como esa foto en la que se nos presenta, hondo y profundo en su pensamiento, bañado por el evangelio de un Jesús vivo, cercano y sencillo, sin complicaciones, sino entregado a los hermanos y hermanas que nos invita a hacerlo de la misma forma. Así que presento a un discípulo de Jesús, amante de la naturaleza, el cosmos. En algún lugar leí que es activista y luchador por un mundo más justo desde abajo, desde los pobres. Escuchemos entonces a un hombre comprometido con la vida y que nos compartirá cómo la educación y la teología híbrida son camino de encuentro con Jesús vivo entre nosotros. Además, a todos los que estamos aquí presentes, les vamos a hacer un regalo, que son dos documentos escritos por Pedro Pablo. Uno que se llama La Comunidad Primitiva, que se los vamos a subir más tarde aquí en el chat para que lo puedan bajar. Y el otro se llama Tejiendo Nuevas Esperanzas. Es un ejercicio de teología política en torno al Chile actual. Pero decir Chile es decir una muestra de América Latina. Nos vamos a sentir y a ver reflejados en esto. Pues bueno, le damos la bienvenida a Pedro Pablo para que él inicie su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Elvira. De más está decir que me siento emocionado, ¿no?, por tus palabras y nada, un honor estar aquí y poder compartir con ustedes. Voy a presentar entonces lo que tengo preparado. Aquí van a aparecer estas cosas. Ahí va caminando y ya, ahí está. Bueno, quisiera partir leyendo un pequeño versículo, ¿ya?, de la primera carta de Pedro. Estas cartas que nadie lee, que nunca escuchamos mucho. Bueno, yo voy a leer un trozo de la primera carta de Pedro, por si acaso si alguien tiene Biblia o quiere anotar. Primera carta de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 8 al 10. Y dice así: ante todo, haya mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona una multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad mutua sin quejarse. Cada uno, como buen administrador y administradora de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás
los dones que haya recibido. Con esto abro, y sobre todo por esta expresión, cada una de ustedes, cada uno, como buenas administradoras de la multiforme gracia de Dios. De eso es lo que vamos a hablar hoy día, de la multiforme gracia de Dios. Y como ustedes ya saben, este tallercito, este webinario, este compartir o esta reflexión en voz alta, consta de 2 días, ¿no? 2 martes, 2 tandas. Entonces, hoy día yo no voy a decir todo, ¿ya? Para que se queden con ganas y nos podamos encontrar el próximo martes. Al tiro quiero decir que si digo algún chilenismo, ustedes me perdonen, pero cada uno tiene su acento, su forma de hablar, ¿cierto? Y eso es parte de la riqueza y de la maravilla de América Latina, bueno, y de todos los pueblos, de todas las culturas en las que estamos hoy día presentes, ¿ya? Esta comunidad virtual realmente es una comunidad híbrida, ¿ya? Y de a poco vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, la primera sesión, la de hoy día, vamos a tocar 3 puntos, ¿ya? Pensar híbridamente, qué significa, cómo entenderlo, y ahí me gustaría que eso quedara muy claro porque la palabra no es fácil, ¿ya? Yo lo sé, la palabra híbrido no es fácil, es complicada, no se entiende, alude a cosas que a veces no son tan bonitas o no son tan buenas, qué sé yo. Cada pueblo tiene su idea de lo híbrido, ¿no? Aquí vamos a tratar entonces de explicar qué significa pensar híbridamente. Luego, situar esta reflexión en un mundo en crisis, ¿ya? No es lo mismo decir estas palabras, por ejemplo, hoy día, siglo XXI, en tiempos de pandemia, en donde estamos algunos cerrados, otros menos, otros más, algunos hemos perdido familiares, amigos, gente querida, algunos no hemos podido abrazar a nuestros parientes hace mucho tiempo, meses, años, por cuidarlos y por cuidarnos. Entonces, ¿qué significa reflexionar en tiempos de crisis, en un mundo en crisis, y qué crisis son estas? Y para terminar, entonces, la sesión de hoy día, vamos a dar algunas pistas de lo que sería una teología híbrida. Muchos colores y muchos sabores, ¿ya? La red le va a mandar unos regalos después, como dijo. A mí me encantaría regalarle esto que tengo en mi mano. No sé si lo ven, pero es el libro, ¿ya? Es el libro que se llama Una iglesia híbrida, en donde yo ocupé esta imagen, que no es mía, la ocupé también como fondo. Pero claro, no lo puedo regalar. No lo puedo regalar porque si no, la editorial me tira la oreja y me echan de todas partes. Entonces, simplemente lo puedo promocionar y decirles que si a alguien le interesa, se vende en la editorial San Pablo, Chile, y aparte se vende también en una edición digital, ¿ya? Yo no sé cómo funciona eso, pero me imagino que uno se mete en una página web y puede acceder a él. Entonces, la segunda sesión, el martes que viene, vamos a hablar propiamente tal de formación y educación, que quizás sea el tema que a muchas es el que más le interesa, porque muchas viven y respiran en el mundo de la educación y de la formación. Pero para llegar a eso yo necesito explicar qué significa la teología híbrida y pensar híbridamente. Entonces, la sesión del martes siguiente vamos a tratar la formación y educación para los pluriversos. Vamos a explicar después qué es eso. Y luego una ética, un diálogo, el cuidado, la ternura y la compasión en ese mundo y en esa formación. Y finalmente, ¿y luego qué? ¿Ya? Ese es como, va a ser como el final. Bueno, y después de todo esto, ¿qué? ¿Qué viene? ¿Qué hacemos? ¿Cómo experimentamos a Dios? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué sé yo? Entonces, partamos. Ahí si me alargo mucho, tú me corta. Yo pretendo hacer una reflexión de unos 30 minutos, no sé, un poquito más quizás, y de ahí compartir, dialogar, preguntas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pensar híbridamente. Yo decía que lo híbrido, la palabra, antes de entrar en esto, puede ser compleja porque, no sé, si uno piensa, ¿qué cosas híbridas yo conozco? ¿Ah? Y uno podría decir, bueno, animales, hay animales híbridos, ¿no? Como cuando se cruza, creo que ¿cómo es? Un caballo con, no, ¿cómo es? Un burro con una yegua, bueno, ¿ah? Para que vean que yo no soy del campo, ahí nace un animal que en general se llama híbrido, el cual no puede después reproducirse. Entonces, hay gente que tiene la idea de que lo híbrido es algo como infecundo, ¿ya? Sería como una aproximación a la palabra
que a mí no me interesa, porque es negativa, porque es sin vida, ¿no? A veces se le dice a un auto, a un vehículo, un coche, no sé cómo le dicen en cada uno de sus países, un vehículo híbrido es como el que funciona con gas y gasolina, ¿no? O electricidad y benzina, ¿no? La mezcla. Bueno, eso es. Ya sea el animal que se mezcla, el auto que mezcla, la palabra híbrido alude precisamente a las mezclas. Entonces, nuestras comidas, y por eso los sabores, son todas híbridas. No hay nada más fome que un arroz solo, ¿cierto? Es como, de hecho, aquí en Chile le decimos esas comidas para enfermos. Cuando uno está enfermito, es un arroz sin sal, sin nada, sin cebolla. Bueno, pero cuando le vamos metiendo ají, pimienta, cebolla, zanahoria, verdurita, vamos haciendo una mezcla, ¿no? Una mixtura. Y de eso se trata lo híbrido. ¿Ah? Nada más y nada menos. Entonces, ¿cómo pensar híbridamente? Lo primero significa asumir la complejidad de la vida. Es decir, que la vida nunca es una línea recta, nunca es blanco y negro, cosas que todos sabemos, sino más bien la vida en realidad es un entramado, ¿no? Como un telar, como un tejido de múltiples colores, incluso de diferentes texturas, de diferentes lanas o materiales, como una madeja, pero no una madeja uniforme, una madeja enredada, mezclada, ¿no? Mixturada, dirían algunos brasileros, como en realidad una maraña. Y eso no es fácil, porque estamos acostumbrados a pensar como en las cosas más claras, ¿no? De hecho existe la expresión, a ver las cosas claras. Bueno, el pensar híbridamente no nos ayuda a esa claridad matemática, ¿ya? Una especie como de 2 más 2, 4. En el pensar híbrido, 2 más 2 a veces puede ser 3, ¿ah? A veces puede ser 5, a veces puede ser 22, depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Entonces, para que ustedes vean que a medida que vamos asumiendo la complejidad, los entramados de la vida, vamos comprendiendo que en realidad nuestras experiencias, nuestras historias, como esta comunidad que nos hemos reunido hoy día, en realidad es una comunidad híbrida, ¿no? De mezcla, de mixtura, de acentos, de historias, de pueblos, de experiencias, etc. De colores, de gustos, de deseos, de aspiraciones. Imagínense, puedo seguir, puedo seguir. Entonces, pensar híbridamente tiene que ver con eso. ¿Cómo asumimos ese entramado de la vida en su complejidad? Luego, acoger la diferencia, ¿ya? La multiplicidad, la diversidad. Y no solo eso, ¿no? Porque hoy día hay un discurso muy fuerte sobre la importancia de la diversidad, de todo, ¿no? La diversidad en todo su espectro. Sino también se trata aquí de asumir lo extraño, la extrañeza, aquello que no siempre entendemos, aquello que nos llama la atención. Y esto puede ser desde el aspecto físico, desde las modas, desde cómo aparecemos, hasta cómo pensamos, nuestra idea, nuestras teorías, nuestra incluso concepción de Dios. A veces nos podemos encontrar con concepciones de Dios que nos parecen extrañas. Extraña en el doble sentido de la palabra, ¿eh? Extraña como algo desconocido, ¿no? Pero también como algo raro, ¿no? Algo raro, algo incómodo. Bueno, el pensamiento híbrido quiere dialogar con lo incómodo y no desecharlo tan fácil. Y ustedes incluso esto ya podemos ir haciendo al tiro algunos vínculos, algunos links con la educación, ¿ah? Con la vida pastoral, con la vida familiar. ¿Acaso no nos pasa eso? ¿No nos pasa que rechazamos al extraño o lo extraño? Que no dejamos de lado al niño, a la niña, que nos parece incómoda, por lo que sea, ¿no? Pareciera que lo incómodo no, nos cuesta. Bueno, el pensamiento híbrido quiere justamente acogerlo, ¿no? Aceptarlo, integrarlo, porque nosotros también somos extraños o extrañas para otros, porque nosotros también tenemos cosas que a otros no les gustan. Luego, pensar híbridamente tiene que ver con un acto profético. Y esto es interesante y creo que es bonito, y tiene que ver mucho con nuestros tiempos actuales, porque
la imaginación aquí juega un rol fundamental. Y hoy día la imaginación escasea tanto, es tan escasa, hay que ver la política, ¿no? Hay que ver la política, los diálogos, los debates, y cómo estamos en un loop, ¿no? En una cosa redundante. Muchas veces también en la iglesia. Las pastorales son las mismas, los cantos son los mismos, el cura dijo lo mismo, ¿ah? Como en una especie de el día de la marmota, no sé si han visto esa película, ¿no? Es que, pero pasan los años y volvemos a repetir lo mismo como si no pasara nada, como si Dios no nos dijera nada. Es bien impresionante, ¿eh? Y yo entiendo que los ritos son fundamentales y tienen su razón de ser, pero tienen que contextualizarse, tienen que responderle a la gente. ¿Ah? Si no, estamos haciendo un teatro uniforme e infinito, ¿no? Eterno. Entonces la imaginación aquí es fundamental. Y yo la quiero llamar como un acto profético, el acto profético de imaginar. ¿Ah? Yo me imagino otra pastoral, yo me imagino otra iglesia, yo me imagino otras ideas, ¿no? Otras pastorales, otra educación. Entonces, ¿cómo estamos en esa línea, no? ¿Cómo está nuestra imaginación? ¿Nos damos permiso para imaginar? Bueno, el pensamiento híbrido quiere imaginar, quiere soñar, quiere equivocarse, quiere aventurarse a cosas que pueden nunca existir o no ser, o parecer tontería. Luego, esto tiene que ver con una cosa también interior, ¿ya? Más espiritual, uno pudiera decir, o filosófica, porque sabemos que para los filósofos también el asombro era el primer despertar del filósofo, ¿ah? El que se hace preguntas. Bueno, aquí es lo mismo, desde nuestra vida cotidiana, la que sea, ¿cómo está nuestra capacidad de asombro? ¿Cuáles son las sorpresas que la vida me está entregando? ¿O estamos demasiado cerrados, ¿no? Como esos caballos de carrera, con anteojeras? Y esto implica un espíritu contemplativo, ¿ya? Esto significa estar atento a las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces se fijan, en una actitud profundamente, ¿cómo decirla?, anti-egocéntrica, ¿no? Centrípeta, ¿no? De salir de sí, de encontrarse con todo, con la creación, con el mundo, con las plantas, con el rostro del otro, ¿ah? Con otras lenguas, con otros acentos, con otros sabores. ¿Ah? Y eso me maravilla, me asombra, como el niño. Uno podría decir que los niños, en su infancia, piensan híbridamente, están abiertos a todo, ¿ah? Son como una esponjita, y todo les gusta, y conocen, y quieren escuchar, quieren aprender, quieren saber, y por eso preguntan, ¿no? La pregunta del niño es siempre un ¿por qué? Y el adulto parece que se anestesia, ¿ah? Ya sabe las razones, ya no tiene ningún por qué, o se los guarda, porque tenemos vergüenza de preguntar, tenemos vergüenza de que nos pregunten y nos pillen en nuestra ignorancia, por ejemplo. El niño no le importa, el niño disfruta de su ignorancia. Qué bonito. Bueno, luego creo que pensar híbridamente tiene que ver con crecer en integración y conocimiento, ¿ya? Es un camino también de autoconocimiento. Yo en la medida que voy conociendo, que voy acogiendo, voy madurando, ¿no? Es como el plato de comida. Volvamos a esa metáfora que no es tan buena, pero me sirve. Va a decir, el plato de comida que le vamos poniendo más sazón, más sabor, más ingredientes, se va haciendo más rico, más lleno, más completo, más pleno. Y a medida que le vamos sacando, va quedando más, ¿cierto? Más desabrido. Mire qué bonito, ¿no? Más sin sabor, desabrido. Y finalmente, creo que pensar híbridamente implica una profunda libertad. Y aunque nos sintamos muy libres, a veces carecemos de esa libertad interior honda, que es una libertad para pensar y una libertad para decir. Yo puedo decir lo que pienso con respeto, pero sin miedo. Yo me atrevo a pensar otras cosas de forma diferente y no hay ningún problema. En general, nuestra cultura, ¿ya? La cultura, digo, en general, ¿no? Latinoamericana, occidental, como la queramos llamar, ¿no?
Es una cultura donde hay mucho temor, mucho miedo, ¿ah? Ya sea por lo que dije recién, por la vergüenza, a la ignorancia, o porque somos culturas demasiado jerárquicas, ¿no? Demasiado verticalistas. Yo hago clases en la universidad y yo le digo a los chiquillos, a los estudiantes que ya están parados en un mundo post-patriarcal, ¿cierto? No sé si en sus países resuena esto, ¿no? Pero aquí hay una gran crítica al sistema patriarcal y está muy bien, ¿no? Todos adherimos a eso, supongo. Pero yo les pregunto, ¿cuáles son ¿hay pequeñas prácticas patriarcales en su casa? No, no, no hay. Bueno, ¿dónde se sienta el papá en la mesa? ¿Ah? Hay muchas familias donde todavía hay asientos reservados. Y claro, el papá va a la cabecera. Y uno puede decir, bueno, el respeto, el mayor. Sí, pero son pequeñas prácticas, son pequeños gestos, son pequeños ritos incorporados dentro de nuestra cultura que tienen que ver con esta cosa jerárquica, ¿no? Vertical, de que hay alguien que manda y otros que obedecen, que hay alguien que tiene la última palabra. Y ahí vuelven a aparecer estas cosas, en esta casa mando yo, ¿no? Y un montón de cuestiones que se repiten, lo digo aquí con pudor, pero se repiten a veces en comunidades religiosas, se repiten en las parroquias, se repiten en los colegios. Entonces, estamos llenos de jerarquías y subordinaciones. En parte, no estoy contra eso, porque puede ser que es la organización que nos dimos. Encontramos que así funcionaba y está bien. Mientras dentro de esa organización tengamos libertad para pensar, para decir, para imaginar y para soñar. Si algún día nos damos cuenta que estamos siendo autocensurados, quizás no censurados por otro, sino autocensurados. Yo mismo me repliego y coarto mi libertad de hijo e hija de Dios, yo ahí me preocuparía. ¿Sí? Ese es como un botón de alerta que se me puede prender en algún caso en que no me sienta plenamente libre. Y creo que la libertad es importante porque es un don de Dios, ¿ya? No estoy hablando solo de la libertad política o de la libertad social o de la libertad de elegir a los legisladores, estoy hablando de la libertad profunda, ¿ya? La que está dentro del corazón y que nadie nos puede quitar. Una libertad que ni siquiera tiene que ver con la prisión. Y por eso alguien profundamente libre puede decir, yo sigo siendo libre aunque esté en la cárcel, ¿ya? O viva en una cárcel, o me sienta en una cárcel. Porque hay una libertad que nadie puede tocar, que nadie puede quitar, que es la semilla de libertad que Dios mismo sembró en nosotros y nosotras. Bueno, pensar híbridamente significa hacer uso de esa libertad, ¿no? Como una carta divina que tengo dentro de mi corazón y yo la saco y la juego, porque me la dio Dios. ¿Sí? Con mucha otra, la dignidad, el ser valorado como único a los ojos de Dios, etc. Bueno, eso sería como más o menos lo que yo he querido transmitir con el pensamiento híbrido. Vamos dando paso. Pensamiento híbrido que tiene su razón de ser. ¿Ah? No es porque sí, no es porque esto es entretenido y porque está de moda o porque puede ser interesante. No, yo creo que es una necesidad del mundo contemporáneo. ¿Ah? Es una urgencia en el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque el mundo actual está en crisis. ¿Qué significa eso? Significa que está desmembrado. ¿Ah? Nosotros vivimos en un mundo desarticulado, sin un horizonte claro, y ni siquiera un horizonte eclesial. ¿Ah? Muchas veces ni la iglesia sabe para dónde va, no lo tiene claro. Y lo podemos ver porque a veces el Papa dice una cosa y los obispos hacen otra, y después el Papa tiene que decir otra cosa, y parece que la iglesia va por otro lado, y parece que no sabemos mucho, ¿no? Estamos a tientas. Y la iglesia en ese sentido funciona como cualquier institución del mundo. ¿Ah? La educación a veces está a tientas, y no sabemos cómo responder, ¿ah?, a las nuevas identidades, a las nuevas formas, a los nuevos modelos, a las nuevas masculinidades,
al feminismo y a estos movimientos que están con tanta fuerza transformando el mundo. Pero ojo, ¿por qué están transformando el mundo? Porque el mundo que le ofrecimos, que se les ofreció, ya no funciona. No da cuenta, no responde, no da sentido, ¿ah? No hace feliz. Ese es el tema que está detrás, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo de crisis de identidad, de todo tipo, social, eclesial, de género, familiar, etc. ¿No? Las identidades que estaban tan fijas, ¿no? Ya no están tan fijas. ¿Ah? Se están mixturando, se están mezclando, se están hibridizando, ¿sí? Y antes, hace 50 años atrás, era muy fácil reconocer a alguien por cómo aparecía, ¿no? Ah, es claro que ahí viene el cura, ¿no? Porque él usaba sotana, porque se vestía de una forma, porque hablaba de una manera, porque bueno, lo identificábamos. Hoy día no es tan claro, porque estamos mixturados, o están mixturados dentro del mundo. Lo mismo lo parece que una religiosa, ¿no? Ah, claro, ella es una monja. Bueno, hoy día estamos mezclados, formamos parte del mundo. Y una maravilla, lo digo como algo extraordinario, como un avance, porque las identidades empezaron a abrirse, a encontrarse, a mezclarse, ¿sí? Y pongo ejemplos de la iglesia, pero podría poner ejemplos de todo, ¿ya? De todo. Una crisis también que es institucional, ¿no? Es decir, las instituciones, tal cual las conocimos, ¿no? El Estado, para decir, la gran institución política, los partidos políticos claros, con su organigrama, con su jerarquía, bueno, están desarticulados, también a tientas, buscando, sin saber qué proponer, repitiendo a veces discursos que no responden al mundo contemporáneo, actual. La institución familiar, ¿cierto? La familia, completamente hoy día plural, pluralizada, y qué bueno que así sea, ¿no? Fuimos capaces de repensar la familia, esa familia que nos transmitieron, ¿no? Bueno, etcétera. En medio de todo esto, una crisis sanitaria, que es también, aquí, bueno, no voy a decir mucho porque todos hemos leído y estamos quizás llenos de noticias sobre el coronavirus y las pandemias, etcétera, pero una crisis sanitaria que tiene mucho que ver con la crisis ecológica, ¿sí? Es decir, vivimos un tiempo, y a mí me parece que es de las crisis más profundas esta, en donde no solo las instituciones están fallando, ¿ah? Donde no solo hay cosas que no funcionan, ¿ah? Las pensiones, la salud pública en algunos de nuestros países, la justicia social, una educación integral, ¿cierto? Que realmente forme al ciudadano. Bueno, no solo eso, sino el planeta. Y esto es grave, esto es muy grave. Esto es muy grave porque sin planeta no hay colegio, no hay colegio, no hay iglesia, no hay política, no hay nada, ¿sí? Y no estoy exagerando, ¿ya? No me quiero detener mucho en esto, información hay muchísima, pero no lo queremos ver, ¿no? No lo queremos ver porque parece que sigue siendo algo lejano, ajeno, ¿ah? Es de allá de las comunidades que están luchando por el agua, es de allá de los pueblos indígenas que tienen problemas por el desmonte, la deforestación, ¿ah? O la sequía, el cambio climático, el calentamiento global, el deshielo de los polos, etcétera, ¿no? La extinción masiva de especies. Probablemente cada uno de nuestros países tiene profundos problemas ecológicos. Y el movimiento medioambiental, el activismo medioambiental adquiere fuerza, mucha fuerza. Pero no llegamos a responder a esto, ¿no? No llegamos a responder. Entonces también hay una crisis, ¿no? No tenemos la receta, no sabemos cómo. Algunos dejan de ocupar plástico, pero nos damos cuenta de que en verdad en la esquina ya nadie recicla, mezcla la basura, la siguen tirando al mar. No sabemos qué hacer. Estamos en un engranaje, en una máquina que avanza y avanza y avanza, y aunque parezca invisible, porque no nos toque aquí en nuestras casas, en nuestra puerta, ¿no? Ella está muy viva y sigue vorazmente comiéndoselo todo. Esto que digo es para pararse los pelos, ¿no? Decimos en Chile, así, te parece, es como un monstruo, ¿no? Pero es serio, es muy serio y tiene que ver con nuestras prácticas personales, pero no solo eso.
tiene que ver con instituciones educativas, políticas, de todo tipo, que se hagan cargo de este problema. Se hagan cargo de este problema. ¿Cómo parar la máquina? ¿Cómo ponerle una pausa a esto? Ni siquiera el coronavirus ha logrado esto, es impresionante. Y los datos dicen, las cifras, que incluso en tiempos de pandemia, cuando supuestamente nos movíamos menos, había menos transporte público, usábamos menos autos, nos desplazábamos menos, nos subíamos menos aviones, igualmente el índice de CO2 en la atmósfera sigue aumentando. Es impresionante. Bueno, y creo finalmente que estamos en un tiempo y lo híbrido responde o busca responder a estas crisis, pero sobre todo partiendo de una crisis epistemológica. Esto es una palabra muy difícil, voy a tratar de explicarla en fácil, pero quiere decir una crisis de las ideas, de los conceptos con los que pensamos. Esa es la crisis epistemológica. Estamos pensando mal. Estamos pensando mal porque si no, no estaríamos como estamos. ¿Sí? Y tenemos un mundo globalizado, de todas estas cosas, hipertecnológico, que hoy día nos podemos reunir por Zoom, y que bueno, bendita sea la tecnología, pero parece que igual vamos al despeñadero, ¿no? Parece que igual vamos hacia un lugar sin fondo que desconocemos. Lo digo con esperanza, ¿eh? Ojo, ya no quiero parecer aquí como que estas crisis nos están hundiendo en algo, no. El cristianismo en su columna vertebral tiene la esperanza. Yo lo digo esto, pero lo digo con esperanza, creyendo que vamos a lograr salir. Vamos a lograr híbridamente imaginar futuros posibles. Y vamos a lograr encontrar instituciones, ideas, conceptos, prácticas, una ética que nos permita salir a flote. Pero estamos ahí. Estamos en una crisis, no cabe duda. Hay ideas que ya no dan cuenta de nada, hay conceptos que no significan nada, hay ritualidades que se han vuelto vacías. Estamos desorientados. Entonces, la tercera parte del día de hoy tiene que ver con la teología híbrida, que en el fondo quiere dar respuesta a estas crisis múltiples, o por lo menos una de las respuestas posibles, ya que esto no lo va a resolver ni la teología ni la educación solo, lo vamos a resolver entre todos y todas, ¿no? Desde la salud, desde la universidad, desde la parroquia, desde las comunidades eclesiales, desde nuestra identidad múltiple, entre todos y todas vamos a resolver esto. Y la teología híbrida quiere proponer primero y afirmar que se trata de un pensar a Dios, que es lo propio de toda teología, entonces sigue siendo teología. Estamos queriendo pensar a Dios, hablar de Dios y hablar con Dios. Hablar con Dios. En ese sentido es una teología que es también una espiritualidad, y una espiritualidad que es también una teología, ¿no? A veces se hace esta distinción entre teología como si fuera leer libros y escribir cosas en la universidad o qué sé yo, y la espiritualidad que tiene que ver con el carisma, con la oración, la mística, el silencio, los retiros, la consagración. Y tendemos a separar esto, ¿no? Y en el fondo, nunca ha estado separado, ¿ya? Es una separación ficticia, porque detrás de toda espiritualidad hay una teología, y toda teología deviene en una espiritualidad. No en vano, antiguos teólogos decían, yo cuando hago teología la hago de rodillas. No me acuerdo esas expresiones de San Agustín o posterior, o no me acuerdo, después algún compañero o compañera me puede corregir. Pero una expresión muy bonita, va a decir que no porque estemos en una academia o en una formación, o incluso ahora, en un taller, en un curso, esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Aquí de alguna forma nos hemos reunido a rezar con otras palabras, a rezar con otros conceptos. Pero estamos orando, ¿no? Porque estamos queriendo descubrir, develar al Dios de Jesús. Y eso es un camino espiritual que es también hacer teología. Teología podemos hacerla todos y todas. ¿Ya? La teología latinoamericana tiene eso en el corazón, como la médula. ¿Ah? Somos pobres y hacemos teología.
El señor de la academia, allá de la universidad, muy importante, también hace teología. Pero yo también. Y por eso yo puedo ir a preguntarle al más humilde, al más sencillo, de los pequeños de nuestras comunidades, muéstrame a Dios. Y no estoy loco si hago eso. Probablemente incluso esa persona me va a mostrar a Dios de mejor manera que la gran teóloga o el gran teólogo. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló a los sencillos y se le ocultó a los sabios y entendidos. Eso dijo Jesús. ¿Ah? Y Jesús dijo muchas cosas muy que a veces nos incomodan. Luego, entonces, la teología híbrida asume todo lo que yo he dicho sobre el pensamiento híbrido. ¿Sí? Es una teología que se entiende en marañas, en madejas, que se entiende en la diversidad, en la pluralidad. Es una teología que busca integrar lo extraño, lo raro, lo incómodo, lo difícil. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo para que esto se aterrice y se entienda y no crean que estoy aquí como divagando. La teología que practicamos en general tiende a buscar lo puro, ¿no? Lo puro, es decir, ¿cómo decirlo? No quiero, porque cualquier palabra puede ser usada en mi contra, pero digamos lo límpido, no lo limpio, lo límpido, como sí, lo ligero, lo leve, lo fácil. Por ejemplo, un altar. Pensemos en nuestros altares. ¿Ah? Yo creo que es una figura muy bonita, porque los altares tienden a ser algo así como inmaculado, ¿no? Puro. ¿Ah? Una mesa hermosamente trabajada, con algún mármol por ahí, con un mantel blanco, ¿no? Nada más. La cruz, que esté la cruz, y nada más. Como si el nada más, o el solo eso, fuera lo mejor. Pero a veces cuando vamos a las capillas, a las comunidades más populares, en nuestros barrios, en nuestras periferias, nos encontramos con que en el altar hay harto más, ¿no? Y hay también a veces una vasija con agua, está la Virgen, y está la otra Virgen, porque hay otra también ahí, ¿ah? La Guadalupe, y está la Inmaculada Concepción, y alguien trajo una Virgen de Lourdes y también la puso ahí en el altar, porque cómo no, y entre medio está Jesús, está el Sagrado Corazón, y está la otra imagen, y nos vamos llenando, ¿no? Y tenemos un Sagrado Corazón grande, luminoso, con luces, y también un ramito que quedó el Domingo de Ramos de hace 3 años, y nadie lo sacó, y claramente no lo vamos a tocar porque está en el altar, y ese altar va adoptando, adquiriendo una simbólica híbrida, es decir, una mezcla, una mixtura, el plato de arroz con muchas especies. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Y claro, podría llegar un liturgista, ¿cierto? Muy correcto, y decir, oye, limpien eso. ¿Ah? Saquen tantas estatuas, tanta cosa, tanta imagen, si con uno basta, ¿no? Dejemos al Señor nomás. ¿Ah? Yo también pensaba así, ¿ah? Yo también pensaba así, lo confieso aquí. ¿Ah? Y de a poco me di cuenta de lo cerrado que estaba, ¿no? De lo puritano que me había convertido, de lo excluyente. ¿Ah? Y cómo empezar a entender que esto tiene su razón de ser. ¿Ah? Que tiene su razón de ser que haya ahí una Virgen de Lourdes, la Guadalupe, y la Inmaculada Concepción, y la Virgen de Cacupé, y de Luján, y que compartan el mismo altar, y que entre ellas no se peleen, que se están conversando, no sé. ¿Ah? Están conversando sobre Jesús, cada una en su lengua, cada una con su vestimenta, cada una con su rostro, un rostro que le habla a un pueblo concreto, que es una comunidad. Entonces a mí no me da lo mismo si es que está mi virgencita o esta otra. ¿Entienden, no? Y va apareciendo esta cosa de la mixtura de lo híbrido que va enriqueciendo nuestra idea de Dios. Si sacamos todo, no queda nada. Y probablemente tenemos que tener cuidado que si sacamos todo, saquemos también a Dios. Bueno, la teología híbrida también reconoce los límites de la matriz tradicional. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que detrás de nuestra forma de hablar de Dios, de hablar con Dios, hay conceptos.
¿no? Hay palabras que usamos, hay ideas. Ideas que vienen de una cultura concreta. ¿Ya? Y esa cultura tiene una matriz que en general es una matriz griega. Aquí no quiero enredar a nadie ni empezar a hablar cosas muy estrafalarias, pero creo que es importante entender que hablar de Dios, por ejemplo, el credo, ¿ya? Para aterrizar esta cuestión, el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de ese, y más sobre todo el otro credo. Quizás algunas personas lo conocen, uno que se llama el Niceno Constantinopolitano. ¿Ah? De un equipo de baloncesto, una orquesta, una familia o un comité de servicio mundial de zona SMZ. Bueno, como dije, alguien estaba conversando ahí. Les decía que hay una matriz, ¿ya? Una matriz griega, una matriz filosófica, extraordinario. Lamentablemente esa matriz de pensamiento, de ideas, ¿no? Tendió a ser la única válida, cuando en el mundo y en nuestros pueblos latinoamericanos tenemos otras matrices. Y tenemos una matriz amerindia, tenemos una matriz probablemente vinculada a los pueblos de México, al mundo azteca, una matriz náhuatl. Tenemos una matriz en el sur de Chile, mapuche, y Argentina, ¿no? Tenemos una matriz, ¿cómo decirlo?, guaraní, y así yo puedo empezar a nombrar todos los pueblos y todo lo que conocemos nosotras y nosotros. ¿Y por qué lo nombro? Porque hablar de Dios en guaraní no es lo mismo que hablar de Dios en griego. Conversar con Dios en guaraní no es lo mismo que conversar con Dios en español. ¿Cierto? Aquí si hay alguna hermana o amiga o amigo paraguayo me va a entender lo que estoy diciendo. Porque no son solo las palabras que son diferentes, ¿no? Es la forma de ver el mundo el que es diferente. Cuando yo descubrí cómo se dice poesía en guaraní, me pareció precioso. ¿Ah? No lo podría repetir ahora en guaraní porque no sé muy poco, casi nada, pero la traducción al español es palabras de flores. Poesía en guaraní se dice palabras de flores. En guaraní, obviamente. Pero si esa palabra guaraní para decir poesía yo la traduzco al español, estoy diciendo palabras de flores. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo integro, y esto hace la teología híbrida, otras matrices de pensamiento? No solo traducciones, sino me interesa traducir, me interesa pensar. Y ese pensamiento siempre es encarnado. ¿Ya? Y aquí, para que nadie después se enoje conmigo, lo dice el mismo Papa Francisco. Francisco dice, ¿no? Y después esto queda ahí en el Sínodo de la Amazonía y en el documento, Querida Amazonía, que es un documento hermoso, habría que leerlo. Francisco dice, cada iglesia particular, cada comunidad particular tiene que encarnar el evangelio, encarnar la espiritualidad. Eso dice Francisco. Si a mí me dicen que encarne la espiritualidad, bueno, lo hago. Y eso significa que entonces yo voy a rezar de otra forma. Y no voy a rezar como me enseñó, pucha, no sé, cualquier ejemplo, de nuevo, puedo herir alguna sensibilidad, no quiero poner ningún ejemplo, ¿eh? Pero por decir una tontería, yo ya no voy a rezar con la oración de Santa Teresita de Lisieux, aunque me gusta mucho, ¿eh? Sino que voy a empezar a rezar con la oración que creó mi comunidad guaraní, donde Dios es entendido de otra forma, y no a la usanza europea, o no a la usanza occidental, o no a partir del logos griego. ¿Sí? Lo que acabo de decir, como digo, puede ser una tontería y una caricatura, no me hagan caso, pero es para que entendamos que hay otras matrices, es decir, otras fuentes. Eso es una matriz, es una fuente. Es decir, una fuente literal, ¿no? un recipiente, una vasija. Y yo, en general, la iglesia ha ido sacando de la vasija griega, de la vasija filosófica europea. Quizá llega el momento en que empecemos a sacar más cosas de la vasija indígena, de la vasija amerindia, de la vasija mestiza. ¿Para qué decir de Asia, Oceanía,
y otros lugares, ¿no? Ni siquiera me he metido en eso. Pero para que veamos la pluralidad de rostros, de nombres que Dios puede ir adquiriendo. Bueno, para seguir. Luego, la teología híbrida quiere pensar el futuro. Acuérdense de la imaginación cuando hablamos de imaginación. Hoy día, ¿dónde está la gente que está imaginando, incluso diseñando el futuro? Uno podría decir, está en no sé dónde. En la ingeniería. En la bioingeniería, en la geoingeniería, en la tecnología. Ya, pero ¿y dónde están los teólogos, las teólogas, los pastoralistas? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están las cristianas? ¿Dónde están las hermanas de comunidad? ¿Dónde están las religiosas, los religiosos? ¿Dónde están los creyentes en Jesús? Pensando el futuro, imaginando el futuro, construyendo el futuro. Bueno, creo que eso es importantísimo. Y esta idea de la teología híbrida quiere justamente construir, imaginar, aportar y ser un insumo más para esa caldera, esa vasija, esa matriz que nos está ayudando a construir un futuro para nuestro hijo, hija, nieto, amigos, los que vengan, para nuestras comunidades, para las futuras generaciones. Es una teología de cara al futuro, ¿ya? Más que viviendo solo del pasado, es de cara al futuro. En el texto que Re les va a mandar después, Iglesia Primitiva, Comunidad Primitiva, yo hago el ejercicio, ¿no? Hago el ejercicio de ir para atrás, pero voy para atrás para proyectar el futuro. Y este no es un ejercicio tan disparatado, porque es muy bonito pensar que el Génesis está al final. Mira lo que estoy diciendo. El Génesis está al final. Es el primer libro de la Biblia, pero en realidad es el jardín escatológico. Lo que nos están hablando ahí es la resurrección. Es el humano en comunión con la creación, caminando junto a Dios en su jardín. Es el paraíso, ¿se dan cuenta? Está después. El Génesis está al final. Bueno, eso quiere hacer la teología híbrida, ¿no? El círculo. Y finalmente, revisitar la tradición, lo que acabo de decir, es decir, beber de la fuente de nuestra espiritualidad, de San Agustín, San Ignacio, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, de Carlos de Foucault, de tanta espiritualidad que viene de ahí, también de la espiritualidad latinoamericana, de San Romero de América, de nuestros mártires, nuestras mártires, qué sé yo, beber de la fuente, pero también abrirse a lo otro. ¿Qué es lo otro? De nuevo, lo desconocido, lo extraño, lo innombrado, aquello que en general le cerramos la puerta, donde aparecen cosas que no nos gustan tanto, porque son impuras. ¿Se dan cuenta? Porque no caben en ese altar híbrido. Y para terminar estos últimos 3 puntos, y con esto yo cierro, ¿ya? Es que la teología híbrida, que busca tener muchos colores y muchos sabores, también necesita algunos criterios mínimos. Porque quizás alguna de ustedes está pensando en todo este rato, bueno, pero ahí cabe cualquier cosa, ¿no? Y en ese altar donde yo puse a todas las vírgenes también puedo poner a Buda. Yo diría que sí. Qué difícil. Ahí ya nos incomodamos todos, ¿no? Y puedo poner un cuarzo, y una agüita, y un ángel. ¿Y por qué no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, yo quiero decir aquí que creo que hay pocos criterios, pero los hay. El criterio mínimo, primero, es Jesucristo. Estamos hablando de cristianismo, ¿no? Podríamos esto también ampliarlo al diálogo interreligioso y tendríamos más amplitud, pero estamos en la iglesia, somos todos cristianos, cristianas. Bueno, ¿cuáles son nuestros mínimos? Jesús. Jesús es el criterio, Jesús es la regla, Jesús es la norma, Jesús de Nazaret es, ¿cómo decirlo?, el molde, ¿sí? Él es el resucitado, Él es el vivo, Él es el que nos conecta, Él es el rostro visible del Dios invisible. Entonces, el criterio mínimo va a ser, bueno, mantengámonos dentro de los modos de Jesús. Esta expresión a mí me gusta mucho, ¿no? Los modos de Jesús. Porque Jesús de Nazaret tenemos que ir a conocerlo. Tenemos que
saber qué pensaba, qué decía, cómo lo decía. Y ahí están los evangelios, ahí está el Nuevo Testamento, ahí está la teología bíblica, ahí está nuestra experiencia personal con el resucitado, está nuestra formación, ahí está todo. Pero ¿cuáles son los modos de Jesús? Es decir, ¿qué hacía Jesús? O dicho de otra forma, esta expresión que me gusta mucho es de un jesuita francés que se llama Christophe Theobald, ¿no? Y él habla del cristianismo como estilo. Y no es fácil explicar esto, a él también le cuesta mucho, y tiene unos libros gordos así para explicar qué es el cristianismo como estilo. Bueno, finalmente está hablando de los modos jesuánicos, de los modos de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús entraba en la casa de los pecadores. Jesús comía. Jesús disfrutaba de la conversación. Jesús sanaba. Jesús era alguien de palabra, pero también de gestos. Jesús se reunía en las noches con Nicodemo, que no podría decir que era como del bando enemigo. Jesús crea comunidades, no anda solo por el mundo, pero también busca lugares de soledad, como el desierto, la montaña, la barca, pasar a la otra orilla. El modo de Jesús es un modo más bien itinerante, es decir, lejos de tronos, puestos reservados, jerarquías inamovibles. Esos son los modos de Jesús. Y, ya sea en este libro, El cristianismo como estilo, Christophe Theobald, en los modos de Jesús, dice finalmente el modo de Jesús es el amor. Ese es el modo. Esa es la manera en que él vive, respira, se comunica. Y ese modo tiene puntas, digamos, como momentos así clave, ¿no? Ápices. Y uno de ellos es el lavado de los pies. Entonces, el cristianismo, en definitiva, y la teología híbrida está ahí, ¿no? En estos mínimos, que también son los máximos, uno podría decir, son lavarle los pies a los demás. Ya sea simbólicamente o realmente, ¿no? Es decir, ponte al servicio. Es el servicio al otro. Un servicio que es desinteresado, gratuito, porque es por amor. Que no busca aplausos, que no busca reconocimientos, que no necesita títulos. Nada de eso. Eso es el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Y la teología tiene que estar al servicio de ese lavatorio de los pies. Si no, es otra cosa. Muy interesante, muy importante, pero es otra cosa, ¿no? Son los modos de Jesús, ¿no? El servicio, que se puede resumir en una partícula muy bonita, que lo decía un querido maestro, teólogo que tuve, Ronaldo Muñoz, que era el alelús, dice él, en griego, ¿ya? El alelús, que significa los unos a los otros. Si ustedes se fijan, Jesús repite esto constantemente, o en los evangelios aparece mucho. Los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Perdónense. Así como yo los perdono, perdónense los unos a los otros. Lávense los pies los unos a los otros. Sean hospitalarios. Primera carta de Pedro. Los unos con los otros. Administren la pluriforme gracia de Dios entre unos y otros. No hay un administrador que sea el dueño de la casa y tenga todo. ¿Se dan cuenta? No hay eso. Cada uno y cada una, según sus dones, híbridamente administre la pluriforme gracia de Dios, que no es nuestra, que no nos pertenece. ¿Se dan cuenta? Le pertenece a Dios. Bueno, es el mínimo. Entonces, en el plato de arroz podemos meterle lo que queramos, pero no nos salgamos de los modos de Jesús. No es tan difícil, ¿cierto? Luego, es una teología que se basa en la confianza, ¿ya? Esto un poco ya lo dije, lo voy a repetir, simplemente en la libertad y en la osadía, ¿no? Acuérdense ser profeta de la imaginación. Bueno, osar la palabra, atreverse a pensar, atreverse a decir, esa es la osadía, atreverse a hacer. Pero la confianza es fundamental.
¿no? Yo creo que aquí no hay formación integral, no hay teología integral, no hay espiritualidad integral sin una confianza que es el pie, es la base. No sé ustedes, pero a mí siempre me ha llamado la atención que Jesús confiara en sus discípulos de tal modo, es tanta la confianza de Jesús con su gente, que les dice: Pedro, apacienta mi oveja. Al mismo Pedro que lo había negado, al mismo Pedro que no entendía nada, al mismo Pedro que lo abandonó en la cruz. Para mí eso es un acto de confianza que raya en la locura, ¿no? ¿Cómo le dejáis tu iglesia, tu comunidad, que la lidere alguien que en verdad no ha entendido mucho? No te entiende, alguien que no te entiende. Habría que preguntarse si Pedro era cristiano cuando Jesús le dijo eso. Y quizás Pedro se fue pegando cabezazos con Pablo, con los otros misioneros, y fue aprendiendo a tropezones. No puramente, sino impuramente. Y finalmente, la teología híbrida y el pensamiento híbrido tiene que ver con el deseo y el interés, ¿no? Es decir, con un querer. Yo quiero ayudar, yo quiero servir. Por eso parte de la libertad. Ese deseo está dentro nuestro. Hay un versículo muy hermoso que dice: nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no fue impulsado por el Espíritu Santo. Es decir, la propia confesión de fe. Cuando cada uno de nosotros dijo: sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios, yo creo en ti. Bueno, eso no fue a cada uno se le ocurrió, no fueron palabras, fue el Espíritu dentro que lo decía. Bueno, eso tiene que estar aquí también presente. ¿Qué está diciendo hoy día el Espíritu dentro nuestro? Como los profetas, ¿no? Que mi lengua se pegue al paladar si me olvido de ti, ¿no? O mis labios, no puedo callar, me quema esto. Pero hay algo de eso en la idea de una teología híbrida. No puedo no hablar. Y piensen en el amor. No puedo no decirte te amo. ¿A quién amo? No me pueden prohibir eso. Y finalmente es un dejarse desarmar. Esto es muy bonito, ¿no? Porque esta madeja, esta maraña, también se va deshilachando. Ahí estamos nosotros. Las comunidades tienen que desarmarse. ¿Para qué? Para que Dios las vuelva a armar de otra manera. Y probablemente tampoco va a ser una manera definitiva. Nos van a volver a desarmar. Y nosotros mismos nos vamos a volver a desarmar en nuestro cristianismo. Nuestra fe tiene que desarmarse para que sea Dios quien nos arme de nuevo hoy. Eso pues, muchas gracias. Era lo que tenía para compartir. No sé ni qué hora es, ni si están muy aburridos, si es que están durmiendo. Pero ahora tenemos un tiempo para conversar, para debatir, para lo que ustedes quieran, ¿ya? Así que muchas gracias por la paciencia y por el interés. Si quieres, Pedro Pablo, dejamos unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a darles chance de que escriban en el chat y después te lo voy compartiendo. Perfecto, yo puedo salir, voy a dejar de compartir pantalla. Y, ¿qué te iba a decir? Mire, y en el chat tengo como 56, me aparece 56. Yo no leí nada, porque mientras uno va compartiendo no puede leer, pero no, hay después 56. te voy a pasar todo el chat. Pero hay ahorita una persona que dice: gracias, Pedro Pablo, y por la iniciativa de este espacio de compartir ideas, conceptos y demás. Pero en algún momento te quiero decir lo que compartieron algunas. Dice: esto se conecta con el camello, el león y el niño de Nietzsche. Sí, es un comentario que hicieron conforme tú ibas hablando. Y hay otra persona que dice: no mezclo papas con camotes. A la justa tenemos conocimiento de la Biblia y su significado, y el construccionismo social. Vygotsky, Foucault es interesante, mas Jesús es más allá de esto. ¿A esto le llaman híbrido? Vamos, teología híbrida. Sí, bueno, buena pregunta, es verdad, ¿no? Hay mezclas que nos caen mal, ¿cierto? No cabe duda, ¿no? No todo puede ser mezclado con todo, ¿no? Y cada cosa requiere su justa medida, ¿no? El mismo ejemplo del arroz
no le puedo echar una cantidad indefinida de sal, ¿no? Porque después se vuelve incomible, incluso dañino. Se pueden hacer mezclas que también son dañinas. Sí, así que no, agradezco la aclaración y vuelvo a repetir. La idea de lo híbrido tiene que ver con primero con la gracia de Dios, que es pluriforme, que es mixtura de mixturas. Eso por ahí viene. Es decir, hay mezcla en la manifestación. Y por otro lado, nos permite entender mejor el mundo y entender mejor la fe. ¿Sí? Mira, voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor, pero el tiempo de Jesús era un tiempo muy híbrido. ¿En qué sentido? En que en la cuenca del Mediterráneo, donde el Señor caminaba, de repente escuchaba a alguien hablando en latín, ¿no? Y que eran los soldados romanos, y que tenían su religión, sus dioses, su cultura. Jesús, un arameo, ¿cierto? Un judío, un palestino itinerante, también tenía su lengua, su tradición, imaginemos todo lo que traemos nosotros, ¿no? Sus imaginarios, sus sueños. Jesús tenía sueños también, que eran propios de los sueños palestinos del siglo I. Jesús no soñaba como soñaba un griego, ¿cierto? Soñaba como un palestino de Nazaret, ni siquiera como un palestino de Jerusalén, porque o fue 3 veces, o fue una vez, no sabemos, pero fue muy pocas veces a Jerusalén, a la capital. Entonces él estaba en un pueblito rural, con una mentalidad rural, viviendo como un artesano, un campesino, como lo queramos llamar. Entonces, en esa cuenca del Mediterráneo, Jesús se comunica, dialoga y se encuentra con una multiplicidad de religiones, de culturas, de colores y sabores. Y los episodios del Evangelio son múltiples en esto. Se encuentra con la samaritana al borde del pozo, la samaritana le dice, ¿por qué me dirigen la palabra? Si yo soy samaritana, tú eres judío, nosotros no hablamos. Eso es lo híbrido. No es algo raro, no hay que ir a pensar en algo muy raro. Lo híbrido es Jesús hablando con la samaritana al borde del pozo, compartiendo tradiciones diferentes, llegando a una mixtura coherente. Si supieras quién soy, tú me darías de beber. Extraordinario. ¿Eh? Soy un profeta, y la mujer, no sabemos si se convirtió o no, pero algo pasó en ese encuentro, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Yo sé que la palabra, como por eso le quise explicar al principio, es una palabra compleja, ¿no? Si alguien tiene una mejor, me la dice, porque yo pensé mucha antes de escribir el libro, ¿no? Y pensé, por ejemplo, en lo mestizo, una iglesia mestiza, pero creo que lo mestizo tampoco me gusta mucho porque alude más bien como al encuentro étnico, ¿cierto? Yo creo en Maya, creo que la mixtura y la hibridez es también de pensamiento, es también de idea. Mira qué lindo, alguien puso tropicalización, extraordinario, nunca había escuchado esa palabra. Me encantó, ¿eh? Porque me encanta el trópico, me encanta el sol. Pero se dan cuenta, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? ¿Cómo decir más sí y menos no? Otra formulación, de eso estoy hablando, ¿no? ¿Cómo acoger más al distinto, al extraño, al ateo, al pagano? Eso hizo Jesús. ¿Nos incomoda? Nos incomoda. Pero Jesús, las mejores conversaciones probablemente las tuvo con gente que era de otra religión. Impresionante. Y con los propios tenía muchos problemas. Con los propios me refiero con los fariseos. Y sabemos que los fariseos no eran enemigos ni nada por el estilo. Eso ha sido también una caricatura que alguna gente por ahí transmitió. El grupo fariseo era el grupo religioso. Eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, con todas las diferencias, ¿no? Pero eran los consagrados y consagradas de su época, los que dedicaban el estudio, la escritura, y ellos eran los hombres que sabían de religión. Hay que preguntarle a ellos quién era Dios. Y Jesús, distancia, ¿no? Dificultad. ¿Por qué? Porque se cerraron, se puritizaron. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús causa tanto problema para ellos. Porque Jesús es un híbrido, es una mezcla de cosas. Es el Mesías, pero no es el Mesías que esperábamos. Es el Hijo, pero no sabemos tampoco cómo va a ser el Hijo.
Es un profeta, pero no es tampoco profeta, porque Elías era el profeta, y este no se parece a Elías. Es un rey, tampoco un rey. David era el rey, Jesús no era un rey. Impresionante, ¿no? ¿Quién era Jesús? Ahí está, ¿no? Bueno, eso. Por ahí va la cosa. Ok. Algunos comentarios dicen, me encanta el concepto de desarmar. Creo necesitamos aprender eso. Alguien dice también, tener una nueva mirada del mundo es un camino que no solo es hacia afuera, sino hacia nuestra interioridad. Exacto. Qué liberador llegar a pensar y sentir desde este pensar. Qué tan sencillo podría ser. Depende de cuánto nosotros queramos liberarnos y aceptar a los demás e integrarlos. Otra persona dice, gracias por darnos esta apertura de pensamiento de la teología híbrida, del servicio, del amor a Dios, la fe. Hermosa charla. Gracias por todo lo compartido. Qué importantes relaciones nos hacen reflexionar y analizar lo que creemos, sabemos sobre los textos bíblicos y relacionarlos según los contextos, situarlos en los momentos históricos y en la comprensión global de los cambios en la actualidad. Plenamente de acuerdo. Esperamos escrituras y me encantaría poemas que expresaran el amor de Jesús. Saludos y agradecimientos. Me encantó tu charla. Déjame desarmar para que Dios me vuelva a armar, a abrir el pensamiento y el corazón. Me interesa mucho resolver una cuestión. La teología híbrida se cruza con otras variables del tiempo actual. ¿Cómo lograr situar los límites de esta teología maravillosa en un mundo donde todo vale? Hay que acoger lo distinto y entonces, ¿cuáles son los límites para la acogida de lo distinto? Perfecto, sí, excelente, excelente. Primero quiero agradecer los comentarios. Aquí algunos los voy leyendo acá al lado, bueno, los que tú, Ren, me estás compartiendo. No sé cómo se puede hacer, pero me encantaría leerlos todos. Así, sí. Ojalá, claro, después, no sé si cuando se grabe el Zoom, creo que se puede guardar el diálogo. Te los vamos a mandar. Ya, excelente. También porque me ayuda mucho. Esto es un trabajo en construcción. Y yo en el libro, en esta idea de la teología híbrida, en un momento pongo que es una teología que está destinada a desaparecer. Fuerte, ¿eh? Y es real, porque si yo quiero que ella sea híbrida, tiene que morir en algún momento, porque lo híbrido es como el grano de trigo, ¿no? Eso que es la metamorfosis permanente de todo. Eso estoy hablando, ¿no? Y eso, claro, nos desarma, porque nosotros queremos que la planta sea planta y que no se transforme en palmera o en otra cosa. Y quiero que el perro sea un perro y que yo mañana no me despierte y tenga un jabalí en la casa. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero la naturaleza y la vida es mucho más híbrida, ¿no? Es mucho más de mixtura, es mucho más de proceso. Mira, hay un filósofo que habla mucho de esto, dice en un momento, nosotros los humanos no nos olvidamos de que fuimos bebés, ¿no? En Chile decimos guagua. Y que si hoy día yo me encontrara con mi yo de guagua, pensaría que soy yo. Y si me encuentro yo con mi yo de anciano, mira, atrás mío tengo un anciano, pero no soy yo, ¿ya? Ahí ven. Ernesto Cardenal, que es muy bonito, es uno de mis maestros, poeta, ahí está, lo tengo ahí en la muralla. Entonces, este filósofo dice, no, los humanos no hemos olvidado que nosotros también somos metamorfosis en el tiempo, que cambiamos. Y a veces, incluso si no cambiamos mucho físicamente, cambiamos nuestra idea, cambiamos nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de amar. Estamos en constantes cambios, ¿ah? Como en ebullición permanente. Y eso es muy bonito, es muy hermoso pensarlo así. Porque nosotros, si no, creemos que nos escribieron de una vez, ¿no? Alguien nos escribió, Dios nos escribió de una vez. Somos un reglón. Y no, ¿no? Somos un libro, y somos 2 libros, y somos una enciclopedia, y somos 3 enciclopedias, y somos un poema que no termina nunca. Pero para responder ahora a la pregunta, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que la teología híbrida debe hacerse. Tiendo a creer que si hay mínimos, ¿no? Y por eso los mínimos son los criterios evangélicos, ¿no? No todo vale, no todo vale, no cualquier cosa es buena, no hay que integrarlo todo, no. Y vuelvo a los criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Bueno, ¿Jesús lo integraba todo? Tampoco, ¿no?
Jesús rechazó algunas cosas. Ahora, lo integraba, pero con una condición: conviértete, ¿no? Cambia, perdona, ama, revísate. Eso es. Entonces, no es todo, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es cualquier cosa, insisto. Eso diría, como que los criterios en realidad son los del Evangelio, ¿no? No sabría qué más agregar. Y me parece a mí que el Evangelio, leído desde esta perspectiva, se abre, ¿no? Se abre mucho más de lo que, y aquí me perdonan lo que voy a decir, que lo que el catecismo o el libro para prepararse para la confirmación le ha transmitido a nuestros jóvenes y jóvenes, ¿no? Hay una chiquilla ahí en el chat que tiene 18 años, creo, y puso: siempre lo he pensado así. Bueno, extraordinario, ¿no? Sí, de eso se trata. Vamos a preguntar a los jóvenes. Quizá ellos están mucho más ávidos de una espiritualidad híbrida que nosotros, más adultos, o al final de la vida. O quizás no, ¿no? Hay gente mayor que es muy libre y que se está desarmando en su vejez, que me parece extraordinario. Y ahí uno ve a un adulto mayor feliz, ¿no? Libre, pleno. O también uno se encuentra con gente muy, ¿cómo decirlo?, muy cerrada, ¿no? Muy auto-oprimida, ¿no? En fin, como digo, no hay recetas, pero sí quiero que quede muy claro de que no todo vale, ¿no? Que hay mínimos, y los mínimos, según mi punto de vista, y lo que he querido expresar, tienen que ver con los modos de Jesús, con los encuentros de Jesús. Vamos a leer el Evangelio de nuevo. Vamos a ver cómo, no nos quedemos con lo que nos transmitieron o con los versículos que siempre se han repetido, ¿no? Porque hay muchos versículos que casi nadie los conoce, o los pasamos adelante, o los leemos una vez al año. Entonces, esto requiere una meditación de la palabra, y sobre todo requiere cultivar una amistad profunda con Jesús. Yo creo que el camino cristiano, el camino creyente, debe tener esa dirección: cultivar una amistad profunda, íntima, amante con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es el camino, ¿no? Él es el camino al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Te voy a pasar todos los mensajes del chat para la siguiente plática, si tú quieres retomar algunos, pero hay una pregunta que dice aquí: si hablamos de una teología híbrida, ¿estaremos hablando de una fe híbrida? Pregunta capciosa. Me están haciendo puras preguntas capciosas y difíciles, a ver, sí, no me voy a andar con rodeo. Sí, pero si esa pregunta es capciosa, la fe híbrida, no. Mira, nuestra fe es tan híbrida que es judeo-cristiana, helénica, encarnada en América Latina. Esa es nuestra fe. Eso es híbrido. América Latina es un continente muy híbrido. Y a veces nosotros creemos, o se nos olvida, o qué sé yo, ¿no? Pero, como les digo, tiene que ver con esa pluralidad. Y sí, nuestra fe es en sí misma muy plural. Muy plural. ¿Por qué? Porque ha bebido de tradiciones, porque ha incorporado ritos, porque ha inventado cosas que no las inventó, vienen de otros lugares. Exactamente, ¿no? Multicultural, intercultural, pluricultural, como le queramos llamar. Pero no solo cultural, ¿no? También polisémica, polifónica. Son bonitas estas palabras, ¿no? Es un coro. Nuestra fe es un coral. Es un coral, es una orquesta, ¿no? Nadie tiene una fe de solo el violín. Mi fe es un violín. ¿Se dan cuenta? Mi fe es una guitarra. No, mi fe es el coro. Y un coro que probablemente es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y llega a notas que ni siquiera nadie conoce. Exacto. Alguien dice católica. Qué bonito. Ojalá católico significara eso. Y para allá estamos caminando. Yo creo que católico, la palabra católico, que significa universal, como sabemos, y que alude a esta universalidad, en realidad deberíamos decir, y ahí está uno de los títulos de la próxima sesión, esta pluriversidad.
¿no? No es el universo, son los pluriversos. Lo católico en realidad es abierto es cósmico, es una fe cósmica. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios creó el cosmos. Y Cristo entró, ¿no? Se encarnó, se historizó dentro de ese cosmos. Bueno, ¿qué más? Pues por lo pronto todo lo demás son comentarios, son agradecimientos, son felicitaciones y pues cuando tú los leas los podrás retomar en la siguiente sesión. Sin duda, feliz, ¿Sí? feliz. Bueno, pues agradecemos muchísimo a todas las presentes, a todos los presentes y recuerden que los esperamos el próximo martes 27 de abril en este horario, ¿sí? En el horario de acuerdo a nuestros horarios de cada país. Y te agradecemos, Pedro Pablo, porque creo que tu pensamiento es sumamente revolucionario al estilo de Jesús, porque nos invitas a generar libertad interior. Y nos gusta y me gusta, aunque no sé si es la palabra adecuada, que nos lleves a pensar a Dios, a hablar de Dios, pero sobre todo a hablar con Dios. Y nos presentas a ese Jesús revolucionario y que el modo de Jesús es el que Él vino a enseñarnos, que es el amor y el servicio a los hermanos. Pues ya estamos ahora sí que ansiando el próximo martes para que tú nos puedas llevar por estos caminos y dar algunas cuestiones prácticas que también ya nos las has dado en estos momentos, pero enriquecernos con tu pensamiento. Te agradecemos muchísimo, gracias a todos los presentes y nos vemos el próximo martes en el mismo horario. Y bueno, Eso. nos vemos.